Buena cabros del YouTube, el meme P64 al habla, el esclavo de los youtubers grandes. Esta vez haré un video más storytime, pero obviamente voy a hablar más a fondo del trabajo que hice, porque es ahí de donde están los píxeles. Bueno, pasa que hace unos 2 años, Arakuma Studios hizo un tweet donde buscaban empleados para hacer sprites. Para los que no sepan, Arakuma Studios es el estudio de JasperDev, un canal dedicado a la creación de videojuegos. Asumo que si viste el título te sonará mínimo de quién es y qué hace. El caso es que en el tweet pedían a que gente mostrara su talento. Les envié algunos dibujos que tenía en ese tiempo, o sea, un mini portafolio, y dijeron que quedé como tercero en cuanto a calidad de arte, y que si llegaban a necesitar más artistas me tendrían en mente. Así que me hicieron la de muchas gracias, no nos llamen, nosotros te llamamos, y ahí quedó la cosa. Parecía que me habían pasado por alto, pero casi un año después me escribieron de nuevo preguntándome si seguía interesado. Le dije que sí y me empezaron a hablar del modelo de trabajo. Para resumir, en una página, Notion, ponen qué hay que hacer, te autoasignas una tarea y la haces hasta que esté terminada, y agarras otra. De esta forma hay múltiples artistas trabajando en varias cosas y nadie se acapara el trabajo de otro. También me dijeron un aproximado de lo que podía ganar. El precio que me dijeron fue de hecho poco menos de lo que ganaría un sueldo mínimo en este país. Y me di cuenta de eso rápido, porque la mayoría de los artistas eran de países centroamericanos más jodidos que el mío. Aún así, me tomaba tan poco hacer un sprite que era conveniente. Trabajar un total de menos de 20 horas mensuales por un sueldo mínimo no está nada mal. Así que felicidades, me metieron a un Discord donde estaban todos los artistas. De hecho me encontré a mi Shadow the Hedgehog, el Gejos, que es un artista que hace mockups. Se ha hecho algo famoso hace un tiempo porque una página de videojuegos le había hecho un artículo de estos de así se vería este juego si hubiese salido en esta época, que era de un mockup de Animal Crossing, creo, o algo así. Como sea, la primera reunión donde hablamos de un juego de un youtuber, del que casi estoy seguro que no ha salido a la luz, era un Tycoon tipo el juego de PewDiePie. Me encargaron hacer los sprites de muebles, banderas, en distintas posiciones isométricas. ¿Recuerdan el modelo de trabajo que mencioné? Donde solo podías hacer un sprite a la vez. Bueno, algo con lo que no contaban eran las zonas horarias, porque me trasnochaba haciendo las tareas que habían dejado. Entonces no tenía competencia con los otros artistas, ya que era el único que enviaba sprites nuevos a las 3 de la mañana, y ganaba bastante ventaja ante el resto. Cabe mencionar que tengo una idea de cuánto tiempo me demoraba en hacer cada sprite, más que nada porque Steam toma las horas en las que tengo abierto a sprite, tengo como 3000 horas, así que le mao. Así que podía sacar al final de mes cuántas horas había tenido el programa abierto. Esto te lo digo más que nada por si en algún momento quieren hacer comisiones y no tienen idea de cuánto cobrar. Bueno, los que les tome su tiempo, bueno, cobren más por su tiempo que por su talento. Más que nada porque así tienen más tiempo para hacer otras cosas. Fuera de eso, cabe destacar la dirección artística que todo el estudio tiene, ya que es muy libre. Así que aparte de una paleta de colores estándar, no hay mucha dirección de estilo que se tengan a seguir. Al grado de que puedes saber fácilmente qué artista hizo qué. De todos los sprites que hice, solo me pidieron rehacer un tileset que me había quedado mal. Como sea, el juego del Tycoon no parece haber llevado a nada, pero en medio del desarrollo llegó un nuevo colaborador. Ah sí, tengo que explicar esto. El estudio básicamente comisiona juegos. Por una suma de dinero hacen un juego para la marca de alguna persona. Bueno, el tema que llegó Farfadox. No te estoy jugando. Esta no es clickbait. Llegó Farfadox. Bueno, a este gallo lo tengo en un pedestal como referente de youtubers de Minecraft a la hispana junto al Rich el Killer Creeper, bueno. El caso es que llegó pidiendo un roguelike similar a Soul Knight, que a su vez es similar a Enter the Gungeon, que a su vez es similar a The Binding of Isaac, que a su vez es similar a The Legend of Zelda, que a su vez está basado en Rogue. Tuvimos una reunión sobre el juego y estaba que me meaba por estar en el mismo base que el Farfadox. Bueno, cabe destacar el Farfadox súper tranquilo, bueno. Después de la reunión empezamos manos a la polla. Gejos hizo una paleta de colores que intenté cambiar, pero la suya pegó más. Y lo primero que hicimos fueron armas. Armas malas. Tenían que estar animadas, así que me puse a añadir la mayor fluidez que pude en el momento, pero sin cargar el estilo de arte. Apenas el primer día de desarrollo ya teníamos todas las armas listas. Todo el equipo demostraba un entusiasmo genuino por el trabajo en el proyecto y después nos pidieron hacer sprites de personajes. Nos dieron un template y cada uno hizo lo que mejor les parecía, aunque había uno que destacaba, era un enemigo araña que se salía del template. Cabe destacar, los otros sprites se animaban en el engine. De hecho, me retaron después por animar yo las armas a mano, cuando se supone que se animan en engine, haciendo que saliera más caro mantenerme. El caso, la araña se tenía que animar muy distinto. Así que si en el juego hay algún personaje que está animado a mano en vez de en engine, posiblemente sea un sprite mío.
Mister Antena. Ay, pues. Hola. Bueno. Aquí lo tienen. Chiche 1, chiche 2, chiche 3. Chiche 1, chiche 2, chiche 3. Estoy sudando de una puta forma, weón. Y tenemos... What the fuck. ¿Soy yo? ¿Se ve en blanco y negro? Yo voy a tener en blanco y negro. Listen to me, honey dear. Something's wrong with you, I fear. It's getting harder to please you every year. Oh, espérate. Ahí está. Ya. Ok. Me he puesto esta weá. No sé, esta weá he puesto en PAL, no en NTC. Bueno, una vez de que pude poner señal en esta weá de tele, hoy se siente raro. Una vez que pude poner señal en esta weá de tele, ahora les puedo enseñar los dibujitos que he hecho en esta weá. Creo que en Instagram, síganme en Instagram, síganme en Instagram. Había subido un video donde mostraba algunas weas, pero no lo quiero mostrar ahora. Bueno, ahora como pueden ver se hizo de noche, así que encendí las luces de arriba. Voy a mostrarle un par de... ¿Cómo se llama esta wea? Un par de assets que animé. Estos son los que están animados a mano. La mayoría de assets del juego están animados en Engine, pero los pocos que animé a mano están aquí. Y bueno, ese fue el segmento live action. No me voy nunca más hacerlo porque es verano y estoy cagado con esta wea y con toda esta mierda. Bueno, es verano, debería estar con chori, polera y mierda, weón. Oh, tengo una polera pixelada, ¿sabes qué? Recién lo pensé, weón. Quiero usarla para la siguiente. El desarrollo, hasta donde sé, avanzó bastante normal. No tuve mucha comunicación con los programadores. Ah, y si se preguntan, toda la música la hizo Moxphonic. Él solo. Está cool. El desarrollo siguió hasta el primer mes, donde pude cobrar mi primer sueldo. Sin contar comisiones, ese fue mi primer sueldo real, y eran unos $300. ¡Primer sueldo mínimo, chuchetumare! Bueno, y me acordé que justo había visto un computador bastante bueno en un canal de Discord, y es aquí donde entra el tercer youtuber grande a esta historia, el Sukis. El compadre andaba vendiendo su PC porque lo había cambiado recién y, oh weón, que me venía de perla. Se lo compré apenas pude ganar la ruleta rusa, que es sacar plata de PayPal. Hasta este punto de la historia, estaba trabajando en una laptop con una pantalla rota conectada a una tele sin soporte, apoyada en la mesa. Pero con el Suki PC remodelé todo mi escritorio, y aparte de que mi hermano me prestó su monitor. El PC tuvo hartos atados, otros problemas entre medio, como que la motherboard es tan vieja que no tenía para conectarla a internet de forma inalámbrica, pero el video no es sobre esto. Terminé mejorando mucho mi equipo y se nota harto, pude trabajar aún más rápido. Si bien Asebright no gasta casi nada, Discord y el Opera en conjunto sí. Y en esta casa no se trabaja si no hay mix de breakcore de fondo. Chairs made of human skeletons. Así siguió el trabajo, hacer malabares entre dos proyectos, uno que todos querían y uno que hasta el supervisor general se le olvidó que existía, y faltaban cada vez menos tilesets. Me pidieron corregir uno que había hecho Alguejos. Un chiste del que me acuerdo es que nadie sabía qué era la skin de Chris Green, y yo les conté el lore de dónde salió la skin del juego, y más o menos que de ahí es donde salió esta skin de Chris Green. Pero ya, mucho rato del profe hablando de guas de su vida en clase. Yendo a fondo con el arte mismo, el estilo era básicamente el estilo de The Binding of Isaac, pero cuadrado. En cuanto a arte complejo realmente hice poco. Lo más difícil de animar que hice fue este dragón, que literalmente lo calqué de una animación de alas del The Binding of Isaac. Animar las patas de la araña fue algo complejo mentalmente, pero eran todas la misma animación con delay en capas distintas. También hice un par de jefes. Aquí me lucí mucho con el shading de metal. Es algo difícil, pero la forma más consistente de sombrear metal es poner la luz fuerte y directamente al lado de la sombra, y poner un poco de contraluz en el lado más oscuro.
Si algo, poner algo de anti-aliasing en el borde entre la luz y la sombra también ayuda. Y anti-aliasing de color principal y la luz ayuda de que se vea más suave, que igual dependiendo de la superficie no conviene. Para los tilesets solo copié lo básico y fui modificando pocas cosas, pero intenté hacer un estilo más Final Fantasy, lo cual terminó siendo contraproducente ya que contrastaba mucho con el estilo caricaturesco de los niveles anteriores. Ups. Teniendo un line art que se rompe entre medio y que ocupa líneas únicamente de colores. Ya al final del desarrollo me encargaron a mí, personalmente, después de mi entrenamiento samurai, hacer el sprite del jefe final. Así que manos a la polla, me puse con un tema re cabrón y me puse a dibujar una calaca chida con alas. Se supone que se tenía que parecer a un Cacodemon del Doom, pero yo terminé haciendo un Rich MC endiablado. Intenté añadir todas las técnicas que conocía y cuando tenía el sprite listo lo vi in-game y... se veía como el pico. Pero es porque la corrección de colores del tileset donde se pegaría el jefe estaba mal. Sí, no hablar mucho entre artistas me agarró por las patas. Y el jefe se ve rarísimo en contraste, incluso a día de hoy. Y eso que le subí la gama para que se pudiese adaptar mejor al fondo. Y también tuve la oportunidad de cambiar el color del fondo porque también tuve que corregir ese tileset. Pero no lo hice porque soy muy gamer, oh yeah. Como sea, después de unos meses de testeo el juego salió. Y lo más que hice después de eso fue hacer un par de skins. Me gusta demasiado la de Chris Green que mencioné antes y la del Farfabillero. Y la verdad creo que eso es todo. Sigo trabajando en el estudio. Actualización rápida, en lo que empecé a editar este video, me quitaron del server a mí y al Gejos y al resto de los artistas. No sé qué mierda pasó, creo que ahora solamente van a hacer juegos estilo voxel. Y por lo que vi en la Play Store, creo que efectivamente va a ser así. Igual tampoco es que pagan mucho. Pero también mientras estaba editando este video me aceptaron como colaborador a la junta fans del 17 de enero de la Temorinki. Va a ser el espacio de Vicente Valdés y va a venir el Cristian Goss y el Luisardo, aparte de la Temorinki misma que es la organizadora. Vayan, compren, voy a ir con el fuck it. Si no lo conocen, es este buen que dibuja a los pulentos como si fueran, bueno, pulentos. la guatonta. Compren. Vayan, voy a estar vendiendo prints, voy a estar vendiendo prints mejores que la última vez, voy a estar vendiendo fucking cinturones, fucking pinchos, fucking de todo, chat, de todo. Y va a haber cosas bonitas. Bueno, y aparte todo el evento mismo tiene guerra de agua y tiene un show, va a haber show de bandas, va a haber guerra de agua. Pero eso, vayan, los que sean de Santiago, por supuesto. Pero ahora mismo están haciendo juegos en 3D y la verdad no me interesa tanto como antes involucrarme en el desarrollo de juegos nuevos porque entre que no me llama la atención y que estoy en otros proyectos que sí me inspiran y algunos que de hecho me pagan mejor, prefiero trabajar en esos. No puedo hablar mucho de estos otros proyectos de los que estoy porque ni siquiera es certero de que logremos lanzarlos. Y última cosa sobre la Arakuma, hablé de vuelta con el Quejos, él tampoco sabe qué está pasando. No nos han llamado hace bastante tiempo, pero sé que todavía hay desarrollo haciéndose. No sé quién esté haciendo el arte, para mí que simplemente hicieron la típica de simplificar el equipo de trabajo y ya no nos llaman para puto nada. Parece que solamente están pidiéndole a los programadores que hagan el arte del juego ahora. Como sea, puede que en un futuro haga otro video así, aparte de que posiblemente haga un video sobre Hamas. Sigo con esa idea, pero necesito la casa sola para poder grabar y preferiblemente unas máscaras para mí y quien sea quien me ayude. Pero quiero hacerlo como un video tipo el del delantero de vamos a ver completo. No sé, formatearlo como un video de cocina o lo que sea. Y eso sería todo. Denle like, suscríbanse, síganme en Newgrounds, me da paja volver a usar Twitter. Oh, puta madre, descargarme Nether Dungeons en su teléfono, Alcatel, o no sé, no me importa, ya me pagaron y ya pude respirar cerca del Farfadox, ya gané, conchetumare.